Me llamo Lucas, y lo que estoy a punto de compartir no es fácil de decir. He pasado toda mi vida dentro de la iglesia, enseñando la fe y preparando a las personas para encontrar a Dios en sus últimos momentos. Siempre pensé que, cuando llegara mi hora, partiría en paz, envuelto en la certeza de un descanso eterno. Pero me equivocaba. Nada podría haberme preparado para lo que viví en ese instante, entre la muerte y la vida. Todo lo que creía saber se derrumbó ante lo que vi, y aún hoy, por más que intente ponerlo en palabras, siento que nunca lograré explicarlo completamente. Pero lo intentaré. He sido sacerdote toda mi vida, dedicado al servicio de Dios, a las tradiciones de la Iglesia y a la misión de guiar las almas en el camino de la fe. Pasé décadas predicando, escuchando confesiones, preparando funerales y rezando con aquellos que estaban a punto de morir. Cuando me diagnosticaron un cáncer en fase terminal, acepté mi destino con resignación. Sabía que mi vida estaba por terminar, y a pesar del sufrimiento físico, intenté mantenerme fuerte, confiando en que mi camino era el correcto. Mis últimos instantes estuvieron rodeados de oraciones. Mi familia estaba a mi lado. Otros sacerdotes rezaban en voz baja, y yo, debilitado, simplemente esperaba. Esperaba encontrar aquello de lo que siempre había predicado. Cerré los ojos, sentí cómo mi respiración vacilaba, y finalmente, la oscuridad me envolvió. Pero en lugar de la paz celestial que esperaba, desperté en un lugar que jamás habría podido imaginar. Lo primero que noté fue la ausencia de todo. No había luz, no había oscuridad, solo un vacío absoluto. Era como si estuviera suspendido en un espacio sin forma, sin tiempo, sin sonido. Intenté moverme, pero no había tierra bajo mis pies, ni aire a mi alrededor. No había frío ni calor, solo la sensación de estar allí, de existir de algún modo, pero sin ningún punto de referencia. Por un momento me pregunté si aquello era el final, si mi alma simplemente se había apagado en la nada. Pero luego empecé a notar algo a mi alrededor. Una niebla gris comenzó a formarse, como un humo denso que giraba lentamente, llenando ese espacio con formas. Al principio pensé que era solo mi mente tratando de crear algo en medio del vacío, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. No había sonido, pero sentía presencias a mi alrededor. Estaban allí, ocultas en aquella niebla. Al principio eran solo sombras indistintas, formas sin contorno, pero poco a poco comenzaron a volverse más visibles. Eran figuras, siluetas altas y oscuras, que se movían lentamente, acercándose a mí. Y entonces escuché, no con los oídos, sino dentro de mí, voces, susurros, palabras que no eran pronunciadas exactamente, sino que surgían en mi mente como si fueran sopladas dentro de mi propio ser. Las voces eran bajas, incesantes, cargadas de algo que me hizo estremecer. No eran palabras comunes, eran palabras vacías, palabras de desesperación, de acusación, de angustia. Y fue en ese momento cuando el miedo realmente se apoderó de mí. La muerte no debía ser así. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba la paz que tanto había predicado? Quise rezar. Mi instinto inmediato fue invocar el nombre de Dios, pedir protección, clamar por ayuda. Pero algo terrible ocurrió. Mi voz no salió. Lo intenté, lo juro, lo intenté, pero era como si mis palabras murieran antes siquiera de formarse. El terror me sobrepasó. Siempre había creído que mi fe era fuerte, que mi vínculo con Dios era inquebrantable, pero allí, en ese vacío opresivo, me di cuenta de que ya no tenía control sobre nada. Las sombras a mi alrededor seguían moviéndose, acercándose lentamente, y la sensación de ser observado era insoportable. No tenían rostros, pero sabía que podían verme. Sabía que me conocían. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un lugar extraño. Era un lugar de espera, un sitio donde las almas estaban atrapadas. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía yo allí? Las voces susurraban cada vez más fuerte, superponiéndose como si quisieran consumirme. Y entonces, como un choque, sentí una presencia diferente, algo más grande,
algo que me hizo temblar de pies a cabeza. No era una sombra como las otras, era algo más fuerte, más antiguo, más consciente. Y en ese momento lo supe. Entendí que no era un sueño, no era un error. Estaba frente a algo que jamás habría imaginado encontrar después de la muerte. No sé cómo explicarlo, pero aquella entidad parecía cargar con un peso inmenso, una autoridad oscura, algo que me hizo sentir más pequeño que nunca. Y fue entonces cuando me golpeó la peor duda de todas. ¿Estaba en el lugar equivocado? ¿Toda mi vida de devoción había sido en vano? Mi mente gritaba en negación. No, esto no podía estar pasando. Era un servidor de Dios. Había dedicado mi vida a Él. Había enseñado su palabra. Había guiado a las personas en el camino de la fe. ¿Cómo podía estar aquí, en este lugar sin luz, rodeado de presencias que emanaban algo tan opresivo? Sentía crecer dentro de mí una desesperación que nunca antes había experimentado. Siempre había pensado que, cuando llegara mi momento, encontraría la paz. Pero allí, en ese instante, comprendí cuán impotente era, cuán pequeño era frente a lo que estaba ocurriendo, y fue entonces cuando algo cambió. Las sombras a mi alrededor comenzaron a retirarse, como si algo más grande se estuviera acercando. La niebla empezó a disiparse, y por primera vez desde mi llegada, vi algo más allá del vacío. Frente a mí, como si surgieran del mismo aire, empezaron a aparecer imágenes. No eran simples visiones, sino escenas que se desarrollaban ante mis ojos con una claridad increíble. Vi el mundo que había dejado atrás, pero no como lo conocía. Las ciudades brillaban con luces artificiales, llenas de tecnología, pero había algo extraño. Era como si una oscuridad invisible flotara sobre todo, algo que las personas no percibían. Vi familias reunidas, pero distantes entre sí, perdidas en pantallas, en distracciones vacías. Vi iglesias, algunas abandonadas, otras llenas de fieles, pero sin la presencia de Dios. Predicadores hablaban ante multitudes, pero sus palabras eran vacías, carentes de verdad. El evangelio que conocía era diluido, transformado en algo cómodo. Sin confrontación, sin arrepentimiento, la realidad del mundo me golpeó como un martillo. El tiempo de la fe auténtica estaba desapareciendo y pocos parecían notarlo. Mientras esas imágenes pasaban ante mí, sentí algo extraño en lo profundo de mi alma. Un peso, un dolor, una culpa cuyo origen no alcanzaba a comprender. Había pasado toda mi vida enseñando sobre Dios, sobre la fe, sobre la Iglesia, pero realmente conocía la verdad. Empecé a darme cuenta de algo terrible. Veía esas iglesias abarrotadas, esos templos llenos, pero espiritualmente vacíos. Y entonces algo dentro de mí decía, tú eras parte de esto. Mi corazón se encogió. La conciencia me golpeó brutalmente. Había pasado años dedicándome a rituales, tradiciones y reglas, pero realmente había enseñado a las personas a buscar verdaderamente a Dios. ¿Les había enseñado a amar a Dios o simplemente a obedecer un conjunto de doctrinas? Ese pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Creía estar sirviendo a Dios de la manera correcta, pero ahora veía que, muchas veces, mi servicio estaba dirigido a la religión y no a Cristo. Y entonces, de repente, todo a mi alrededor tembló. El vacío, las sombras, la niebla, todo parecía alejarse. Apareció una luz, intensa, poderosa, pero no como una luz ordinaria. No era simplemente algo brillante, era algo vivo, era pura presencia, pura santidad. Y en ese preciso instante comprendí quién estaba delante de mí, incluso antes de ver su rostro, antes siquiera de entenderlo por completo. Mi corazón ya lo sabía. Era Él, era Jesús, y lo único que pude hacer fue caer de rodillas, no porque alguien me obligara, sino porque su presencia era abrumadora. Su santidad exponía en mí cada debilidad, cada duda, cada error del que ni siquiera era consciente. Y fue entonces cuando Él habló, no con una voz atronadora, ni con gritos o condenas, sino con una simple pregunta que atravesó mi alma. ¿Me conoces? Me quedé paralizado.
La pregunta resonó dentro de mí de una manera que no puedo explicar. ¿Me conoces? Era tan sencilla y al mismo tiempo me golpeó como un trueno. Claro que lo conocía. Había pasado toda mi vida hablando de él, enseñando sobre él, preparando a las personas para encontrarlo, pero entonces un peso terrible cayó sobre mí. Realmente lo conocía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. El miedo me invadió, no un miedo común, sino un terror profundo, porque en ese instante comprendí la verdad. Sabía acerca de Jesús, pero no lo conocía. Lo conocía a través de la tradición, de las doctrinas, de las escrituras, pero nunca lo había buscado verdaderamente. Nunca lo había conocido íntimamente, y frente a él, toda mi religiosidad, todo mi conocimiento, todo mi orgullo, se desmoronó como polvo en el viento. No sé cuánto tiempo permanecí allí, de rodillas, incapaz de hablar. Era como si mi alma estuviera desnuda ante él, sin excusas, sin máscaras, sin títulos. Y entonces Jesús comenzó a mostrarme algo aún más profundo. Las visiones regresaron, pero ahora no se trataban solo del mundo, sino de la iglesia. Vi templos majestuosos, llenos de oro e incienso, pero espiritualmente vacíos. Vi líderes que habían comenzado con sinceridad, pero que fueron seducidos por el dinero, el poder, el deseo de ser amados y seguidos. Vi predicadores que habían cambiado la verdad por palabras agradables, más preocupados por llenar sus iglesias que por hablar de lo que realmente venía de Dios. Vi un evangelio diluido, transformado en un mensaje cómodo, sin confrontación, sin cruz, sin renuncia. Y vi a millones de personas siguiendo todo eso sin darse cuenta de que se estaban alejando del verdadero Cristo. Cada imagen que pasaba ante mí era como un golpe a mi alma. Vi iglesias donde la presencia de Dios ya no habitaba, pero nadie se daba cuenta. Las personas asistían a las funciones religiosas, levantaban las manos, cantaban, lloraban, pero todo era movido por la emoción, no por el espíritu. Vi multitudes buscando milagros, bendiciones, soluciones rápidas a sus problemas, pero sin ningún deseo genuino de conocer a Dios. Y lo peor, vi que muchas de esas personas creían estar a salvo, creían estar sirviendo a Dios, cuando en realidad solo seguían un sistema religioso vacío. Esto me destrozó por dentro. Me vi allí, como uno de los responsables de todo aquello. Había pasado mi vida predicando la tradición, enseñando reglas, preparando a las personas para seguir rituales, pero realmente les había enseñado a buscar a Jesús. ¿Les había enseñado a amar a Dios o solo a obedecer un conjunto de doctrinas? Entonces vi algo diferente. Vi pequeñas iglesias ocultas, lugares donde pocas personas se reunían. No había grandes templos, no había lujo, no había espectáculos. Pero allí, en medio de todo eso, la presencia de Dios era real. Vi cristianos perseguidos, vi personas arrestadas por su fe. Vi mártires asesinados por negarse a renegar de Cristo. Y en esos lugares la gloria de Dios era palpable. No necesitaban grandes espectáculos, ni predicadores famosos, ni mensajes motivacionales. Tenían la verdad, tenían a Dios mismo con ellos, y entonces comprendí. El verdadero evangelio no se encontraba en las multitudes engañadas por la comodidad, el éxito o lo que era conveniente. El verdadero evangelio estaba en aquellos que estaban dispuestos a perderlo todo, a sufrir, a ser rechazados, pero que nunca cambiarían la verdad por algo más fácil. La verdad me golpeó como una revelación aplastante. Había pasado toda mi vida dentro de la iglesia, pero en ese instante comprendí que mi fe se basaba más en la estructura que en la relación. Siempre creí que servía a Dios de la manera correcta, pero ahora veía que, muchas veces, simplemente mantenía en funcionamiento un sistema. Creía estar guiando a las personas hacia Cristo, pero ¿realmente las llevaba a Él? ¿O solo a los rituales, a las tradiciones, a lo que consideraba seguro? Mi corazón se volvió pesado con esta conciencia, porque frente a Jesús entendí que saber algo acerca de Dios no equivale a conocerlo verdaderamente. Y, para mi gran consternación, vi que no estaba solo. Líderes religiosos, pastores, sacerdotes, todos habían comenzado con sinceridad, pero muchos se habían extraviado,
cambiando el llamado por estatus, influencia y aceptación. Mi alma ardía en una mezcla de culpa y desesperación. Si esto era cierto, si la Iglesia se estaba alejando tanto, ¿qué pasaría con todos aquellos que seguían ciegamente ese camino? ¿Qué pasaría con las personas que creían estar seguras, pero que nunca habían conocido verdaderamente a Dios? Vi un futuro oscuro. Vi tiempos de prueba venir, donde las iglesias que habían cambiado la verdad por conveniencia se vaciarían, donde aquellos que realmente deseaban seguir a Cristo enfrentarían persecuciones como nunca antes. Vi un mundo en el que el nombre de Dios aún sería pronunciado, pero ya no con reverencia, sino como un instrumento de manipulación, de engaño. Y comprendí que se acercaba un tiempo de separación, un tiempo en el que solo aquellos que realmente conocieran a Jesús permanecerían firmes. Quise llorar, quise gritar, quise decir que no era justo. ¿Cómo podía haberme equivocado tanto? ¿Cómo podían tantas iglesias ser engañadas? ¿Cómo podían tantas personas, creyendo estar en el camino correcto, alejarse de Dios sin siquiera darse cuenta? Pero entonces, Jesús me mostró algo que me hizo temblar aún más. Me mostró que, a pesar de toda aquella corrupción, aún existía un remanente fiel, pequeños grupos dispersos por el mundo, personas que no eran famosas, que no tenían grandes púlpitos, que no estaban bajo los reflectores, pero que permanecían firmes en la verdad. No buscaban estatus, no ansiaban multitudes, no estaban interesados en agradar al mundo, solo querían a Jesús. Y fue allí, en esos pequeños lugares olvidados por los hombres, donde la gloria de Dios aún se manifestaba. Vi el poder del Espíritu Santo moverse entre aquellos que tenían sed de la verdad, y comprendí, más que nunca, que la verdadera fe no se encontraba en los grandes templos, sino en los corazones que realmente conocían y amaban a Dios. Entonces, Jesús me dio una elección. Podía quedarme allí, descansar en su presencia, o podía regresar y advertir a aquellos que aún tenían tiempo para despertar. Por un momento, la idea de quedarme fue tentadora. Estaba cansado. Mi cuerpo en la tierra ya no tenía fuerzas. La paz que sentía allí era indescriptible, un alivio absoluto de todo lo que había vivido. Pero entonces, Jesús me mostró algo que hizo temblar mi alma. Me mostró lo que sucedería si no regresaba. Vi otras iglesias caer en el engaño. Vi a millones alejarse de la verdad sin darse cuenta. Vi a mi propia congregación continuar en su rutina religiosa, sin llegar nunca a encontrar verdaderamente a Dios. Y vi algunas almas que aún podían ser salvadas, pero solo si eran advertidas a tiempo. Sabía cuál era mi respuesta antes siquiera de pronunciar una palabra. Por mucho que deseara quedarme allí, por muy tentador que fuera el descanso, no podía ignorar lo que había visto. No podía simplemente aceptar que tantas personas siguieran por ese camino sin conocer la verdad. Tenía que regresar. Tenía que advertirles. El mismo Jesús me había dado esa oportunidad y sabía que no podía desperdiciarla. Tan pronto como tomé mi decisión, sentí algo indescriptible. Era como si mi alma fuera arrastrada con una fuerza abrumadora, como si fuera arrancada de aquel lugar. El resplandor de la presencia de Cristo comenzó a alejarse, y antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, sentí un impacto tan fuerte que mi conciencia simplemente se desvaneció. De repente, desperté. El sonido del monitor cardíaco retumbaba en mi cabeza con fuerza. La intensidad de las luces blancas del hospital me cegó por un instante. Todo parecía confuso, irreal. Intenté parpadear varias veces, tratando de entender dónde estaba. Entonces escuché voces, gritos de sorpresa, sollozos de alivio. Mi familia estaba allí. Médicos y enfermeros corrían por la habitación, todos en estado de shock. «Ha vuelto», dijo alguien, y en ese momento comprendí lo imposible. Estaba muerto. Me habían declarado muerto. Había sentido mi último aliento abandonar mi cuerpo. Había estado al otro lado. Pero ahora, de alguna manera, había regresado. Mi corazón latía. Mis pulmones se llenaban de aire. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado para siempre.
La habitación del hospital era un completo tumulto. Las enfermeras controlaban mis signos vitales. Los médicos se intercambiaban miradas de incredulidad. Mi familia lloraba. Algunos estaban arrodillados junto a la cama, sin saber si debían dar gracias o tratar de entender qué acababa de ocurrir. No tenía fuerzas para hablar de inmediato, pero dentro de mí sabía que no podía perder tiempo. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo aún estaba débil, mi garganta seca. Aún así, obligué a las palabras a salir. Yo, debo decir, he visto. Pero antes de que pudiera continuar, uno de los médicos posó su mano sobre mi hombro y dijo con firmeza: «Cálmese, padre. Necesita descansar, respirar». ¿Cómo podía descansar después de lo que había visto? ¿Cómo podía simplemente acostarme y fingir que no había pasado nada? Yo había muerto. Había visto a Jesús. Había visto la verdad que nadie quiere ver. Y ahora, de algún modo, había regresado. Tan pronto como recuperé un poco la voz, comencé a hablar. Traté de contar lo que había visto, pero pronto me di cuenta de que no todos querían escuchar. Algunos miembros de mi familia me miraban con ternura, como si simplemente se alegraran de que estuviera vivo, sin darle importancia a mis palabras. Otros me observaban con desconfianza, como si todo aquello no fuera más que un delirio causado por el trauma de la muerte. Los médicos simplemente lo ignoraban, suponiendo que había tenido una experiencia neurológica en mis últimos momentos. Pero sabía que no era así. Sabía lo que había visto, y por mucho que muchos dudaran, no podía quedarme en silencio. Acostado en esa cama de hospital, comencé a contar todo, detalle por detalle. El vacío, las sombras, las visiones, y sobre todo la pregunta que me había quebrado: ¿me conoces? Las reacciones ante mi relato fueron un shock para mí. Esperaba que, después de todo lo que había sucedido, las personas a mi alrededor cayeran de rodillas, se arrepintieran, clamaran a Dios con sinceridad. Pero no fue así. Vi miradas vacías, incredulidad, sonrisas forzadas, como si estuvieran escuchando a un viejo delirante hablar de cualquier sueño. Algunos incluso parecían incómodos, como si quisieran que me limitara a estar agradecido de estar vivo y seguir adelante sin darle demasiada importancia a lo que había vivido. Pero ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría ignorar la verdad después de haberla visto tan claramente? En lo profundo de mí sentía una urgencia imposible de contener. Tenía que hablar, tenía que advertir. Pero allí, en esa habitación de hospital, comprendí una realidad aún más aterradora. No todos quieren escuchar la verdad. Incluso entre los sacerdotes que vinieron a visitarme, la acogida fue fría. Intenté contarles lo que había visto, advertirles sobre lo que estaba sucediendo en la iglesia, pero muchos se negaron a aceptarlo. La iglesia nunca se apartaría de este camino, decían. No podemos dar crédito a experiencias subjetivas. Debemos atenernos a la doctrina. Cada palabra hacía que el peso sobre mi pecho se volviera aún más grande, y ese era precisamente el problema. Se aferraban tanto a la estructura, a las tradiciones, que no querían considerar la posibilidad de estar en el camino equivocado. Pero yo lo sabía, lo había visto. El engaño ya se había propagado, la verdad se estaba perdiendo. El nombre de Dios seguía siendo pronunciado, pero cada vez era menos conocido. Y lo peor de todo, incluso cuando Jesús me había dado la oportunidad de regresar y advertir, muchos simplemente no querían escuchar. Pero no podía rendirme. Si Jesús me había traído de vuelta, era por una razón. Así que, cuando finalmente me recuperé lo suficiente para salir del hospital, decidí hablar, sin importar las consecuencias. Volví a mi congregación, subí al púlpito frente a las mismas personas que me habían escuchado predicar durante años. Pero esa vez no estaba allí para repetir sermones tradicionales, ni para reforzar rituales. Estaba allí para decir la verdad. Tomé una respiración profunda. Miré esos rostros familiares y dije, sin rodeos, morí y estuve delante de Jesús. Lo que Él me mostró lo cambió todo. La iglesia cayó en un silencio total. Continué hablando, relatando lo que había visto, sobre la corrupción sutil que se estaba extendiendo, sobre los falsos maestros que seducían a las multitudes con mensajes vacíos.
Hablé del peligro de una fe superficial, de cómo la Iglesia se estaba convirtiendo en un espectáculo en lugar de un lugar de sincera búsqueda de Dios. Y finalmente, repetí la pregunta que Jesús me había hecho. ¿Lo conocen verdaderamente? El silencio se transformó en reacciones contrastantes. Algunas personas comenzaron a llorar, sintiendo en lo profundo de sus almas que era verdad. Otros apartaron la mirada incómodos, y luego estuvieron aquellos que se levantaron y se marcharon, como si no quisieran escuchar, como si aceptar aquella realidad fuera demasiado pesado de soportar. Mi corazón se encogió, pero sabía que no podía hacer otra cosa más que hablar. La elección no era mía, mi misión era advertir, y eso fue lo que hice. Cuando terminé, me quedé allí por un momento, mirando a aquellos que se habían quedado, a aquellos que habían entendido. Algunos corazones fueron tocados, pero muchos permanecieron ciegos, y sabía que, a pesar de todo, no todos despertarían. Después de aquel día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Muchos de mi propia congregación empezaron a evitarme. Otros sacerdotes me miraban con desconfianza, como si fuera considerado un perturbado, alguien que había atravesado un trauma y había empezado a ver cosas. Algunos intentaron convencerme de que todo aquello no era más que un delirio, una experiencia causada por mi frágil estado de salud. Pero yo conocía la verdad, sabía lo que había visto, y además de eso, sabía que la mayoría de las personas prefería seguir viviendo en la ilusión. Era más cómodo creer que estaban en el camino correcto que aceptar que podían estar equivocados. Pero, aún con todas las puertas que se cerraban, aún con todos esos rechazos, seguí hablando. No me importaba si me llamaban loco, fanático, si incluso una sola alma pudiera despertar a la verdad, habría valido la pena. Cada día que pasaba, veía con mayor claridad lo que Jesús me había mostrado. El mundo se dirigía hacia tiempos difíciles, en los que la verdadera fe sería cada vez más rara. Veía iglesias llenas, pero no veía una transformación real. Veía líderes religiosos preocupados por los números, la influencia, el éxito, pero no por la salvación de las almas. Y veía cristianos viviendo una fe cómoda y superficial, sin llegar nunca a conocer verdaderamente a Dios. Pero también veía a aquellos que comenzaban a despertar. Personas que empezaban a buscar verdaderamente a Dios, que comenzaban a cuestionarse, que empezaban a darse cuenta de que algo no estaba bien en lo que sentían. Y estos, aunque pocos, eran la esperanza. Eran la prueba de que todavía existían personas que realmente lo conocían. El tiempo pasó, pero aquella experiencia nunca me abandonó. Incluso hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir el peso de la presencia de Jesús. Puedo oír la pregunta que resuena dentro de mí. ¿Lo conoces? Y es la pregunta que planteo a todos los que encuentro. ¿Lo conocen verdaderamente? No hablo de saber algo sobre Él, de asistir a una iglesia, de memorizar versículos o de seguir tradiciones. Hablo de conocerlo de verdad, de tener una relación auténtica con Él, porque, al final, nada más importa. No importa cuántas veces hayan asistido a un servicio, cuántas oraciones hayan memorizado, cuántos roles hayan desempeñado en la iglesia. Lo que importa es si lo conocen realmente, si de verdad le han entregado su vida, si su corazón le pertenece. Muchos me preguntan si todavía tengo miedo de la muerte después de lo que viví, y la respuesta es no, pero no porque me sienta más preparado que antes. Al contrario, ahora entiendo que no se trata de estar preparado de la manera en que antes imaginaba. Antes pensaba que mi seguridad residía en mi posición, en mi conocimiento teológico, en mi dedicación a la Iglesia, pero ahora sé que la única verdadera seguridad está en Él. Y he pasado demasiado tiempo confiando en la estructura de la religión cuando debí haber confiado solo en Jesús. Sé que mi misión aún no ha terminado, pero cuando llegue verdaderamente mi momento, sé que no encontraré a un desconocido al otro lado. Sé que veré a aquel que me dio una segunda oportunidad, y esta vez, cuando Él me pregunte, ¿me conoces? Toda mi alma responderá, sí, Señor, ahora te conozco. No espero que todos crean en lo que he contado. Muchos seguirán viviendo como si esto fuera solo otra historia, otro relato extraño perdido en Internet. Seguirán buscando iglesias que digan exactamente lo que quieren oír, que no los confronten,
que los hagan sentir bien sin exigir transformación. Pero sé que algunos escucharán. Algunos sentirán en lo profundo de su corazón que hay algo más. Y por ellos oro, para que busquen la verdad antes de que sea demasiado tarde. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. Quizá unos pocos años, quizá unos pocos días, pero eso ya no me preocupa. Lo que he visto lo ha cambiado todo. Ahora sé que la vida no se trata de religión, de títulos ni de cuántas personas nos admiran. Se trata de Él, solo de Él. Mi misión era regresar y advertir, y lo he hecho. Ahora la elección está en manos de cada uno. Si esta experiencia te ha hecho reflexionar, te hago la misma pregunta que cambió todo para Lucas. ¿Conoces verdaderamente a Jesús? No hablo de seguir una religión o de asistir a una iglesia, sino de tener una relación verdadera con Él. Quisiera conocer tu opinión. ¿Qué piensas de este relato? ¿Has vivido alguna experiencia similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo así? Cuéntalo en los comentarios porque tu historia podría impactar a otras personas. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque siempre traemos contenidos transformadores que pueden cambiar tu manera de ver la vida y la fe. No te pierdas los próximos videos. Por cierto, el próximo video que aparecerá en pantalla te sorprenderá aún más. Haz clic ahora y míralo. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga.